Buenos días, tengan cada uno, les damos una cordial bienvenida, un abrazo desde estos lugares a cada uno de ustedes, diciéndoles que les amamos, extrañamos estar juntos como iglesia, pero hoy nos toca de esta manera, hoy nos toca compartir este día tan especial que es el día del Señor, el día que el Señor hizo para que nosotros nos gocemos en Él, porque se trata de Él para su gloria y pues es un momento muy especial. Debemos de estar regocijados, debemos de ver que su misericordia en este día fue fiel, y como Él ha sido fiel, nosotros también tenemos que ser fiel a estar con un corazón preparado, estar con una mente preparada, directa a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Decía el salmista: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos alaben, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Algo que nos invita y nos hace ver es que nosotros estamos incluidos en alabarle. Nosotros estamos incluidos como nación, como pueblo, a engrandecer su misericordia, a poderla ver. La hemos recibido, la hemos abrazado, y por eso, con un corazón tan agradecido, podemos estar reunidos de esta manera. No hay algo que nos ha impedido que la palabra llegue a nuestra vida. No se han cerrado las iglesias, no se han cerrado. Es probablemente que los locales nomás estén en impedimento por la contingencia, pero podemos alabarle desde nuestros lugares. Qué privilegio es que tus hijos estén a tu lado alabando al Señor, que te están viendo, que mi padre y mi madre están alabando al Señor, que seamos el ejemplo que ellos puedan seguir. Y es por eso que el salmista está invitando, motivando a las naciones, a los pueblos, a alabarle. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque es un tiempo tan especial que tú lo preparaste para que nosotros en este día podamos estar reunidos, cada uno en su casa, en tu nombre. No hay otro nombre en el cual podamos estar reunidos, no hay otro nombre en el cual mis rodillas puedan estar dobladas, más que en el nombre precioso de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, bendice a ellos, a sus familias, sus trabajos, y que sean prósperos en lo que hacen, Señor, caminando en tu fidelidad. Que sean firmes y que estén, Señor, centrados en ti, para que todo lo que hagan, lo hagan de todo corazón, agradándote a ti, porque tú eres el único que da la recompensa, no el hombre, pero eres tú. Y en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y el honor. Le damos gracias a Dios porque estamos pasando por un momento difícil, pero es un momento que, si lo vemos a nuestros ojos naturales, a la humanidad caída, podemos estar enojados, podemos estar llenos de coraje o de envidia, pero viendo la perspectiva de Dios y conforme a la palabra, esto que está sucediendo a través del mundo entero es divino. Dios lo está consintiendo, y es por eso que nuestra confianza está en Él. Y de esta manera también la confianza debía de haber estado en Él cuando los discípulos que fueron escogidos y conociéndole a Él, caminando con Él, pasaban junto a Él a cada rincón de la ciudad, a cada aldea, predicando el Evangelio. Y es por eso que hoy nos toca compartir el Señor nos dio la palabra Camino al Padre, es el tema, y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Pero vamos a leer del verso 4 para poder entender un poco esto. Hablando Jesús decía: ¿y sabéis a dónde vas y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén.
Estos son uno de los pasajes más básicos e importantes de las Escrituras. Y una de las preguntas que se hacían es, ¿cómo conoceremos el camino hacia Dios? La respuesta a esta pregunta, en verdad, pues es la que vamos a estar estudiando y recordando el día de hoy, lo que Jesús había dicho de lo que Él era. Únicamente a través de Jesús, Él es el camino, porque es a la vez Dios y hombre. Al unir nuestras vidas, Jesús lo llevará al Padre y todos los beneficios de ser hijos de Dios serán suyos y serán míos. ¿Por qué ser el camino? Porque Jesús es el camino, es nuestra senda al Padre. ¿Por qué ser la verdad? Es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como en la eternidad. Qué privilegio es esto. Qué privilegio es saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Y una de las cosas que Jesús había dicho esta es la sexta declaración, yo soy de Jesús. En Juan capítulo 6, versos 35, Jesús decía, yo soy el pan de vida. Se refiere a su papel de dador de vida. Él es la única fuente de la vida eterna. En Juan capítulo 8, 12, Jesús habla, yo soy la luz del mundo. La luz es un símbolo de la verdad espiritual. Jesús es la respuesta universal a la necesidad de los hombres en su vida espiritual. También vemos que en Juan 17, esta es la tercera donde dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es el único camino que lleva al reino de Dios. Juan 10, 11, Jesús es el buen pastor. Jesús se apropió de las imágenes del Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento. Esta es una manifestación divina, enfocada en el amor y la dirección de Jesús. Quinto, Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús no solo es la fuente de vida, también es el poder sobre la muerte. O sea que Él es la resurrección y la vida. Y hoy veremos el sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el método, el mensaje y el significado para todas las personas. Mediante este título resume el propósito por el que uno está en esta tierra. Y este es tan importante, así como Él es también la vid, que es el último título que está en el siguiente capítulo 15, verso 1, que Él es la vid verdadera. Y algo que decía Él, que éramos nosotros los pámpanos. De la misma manera que ocurre con muchos de sus otros nombres, Jesús nos recuerda que así como los pámpanos obtienen vida sobre la vid y no pueden vivir separados de ella, dependemos por completo de Cristo para obtener vida espiritual. A este asunto que sí es de mayor importancia, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Es algo tan importante ver que sus discípulos, los hombres, creían y veían algo que se quedaban en shock. Pues imagínense cuando Jesús en un momento diciéndole, yo soy el camino. Y ya habían estado con ellos, ellos ya habían visto realmente lo anterior.
Vieron cuando estaban ante el concilio, ante el sumo sacerdote, se levanta: yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Ya saben a dónde voy y me van a seguir. Y pues se quedan, ¿dónde está? Pues, ¿cómo el camino? ¿Qué onda? Tomás se quedó de esa manera hasta que hubo alguien, pues, que realmente viera por dónde iba a ir, y fue Tomás el que realmente dijo: ¿cómo vamos a saber? Y esa era la pregunta: ¿cómo conocemos el camino? La palabra caminos en el original es en la palabra jodos, y tiene un derivado que es jodoiporeo. Jodos es camino, carretera, progreso, figura de modo o medio, camino a proceder. Jodoiporeo es un compuesto de ser peregrino, de viajar al camino, ir, y hay una palabra que se asimila a lo que estamos hablando, que es pareumai. Es figura de vivir, apartar, caminar, ir, salir, seguir. Qué importante es el camino, el progreso, el peregrinaje, y que nosotros no lo escogimos. Él nos llamó, Él los había escogido, y ahora los iba a mandar a seguir. Entonces, la palabra, ese es camino. La verdad en el original se deriva de aldeseia, que es verdad, verás, verdaderamente. Y hay un derivado que es aldeses, que es verdadero. Es algo como sin esconder. O sea, es algo verdadero. Y vida viene de zoe. Zoe es vida, vivir. Y es un derivado de pesujet, aliento, espíritu, persona, alma, corazón. Entonces, podemos ver que el por qué Jesús dice lo que es realmente. Qué importante es ponerle la atención a este asunto. Camino, verdad y vida. No es una cosa, es una persona quien lo está diciendo, y se trata de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién espera que nos estorbe? Hasta aquí donde vamos caminando, solamente Jesús. ¿No te parece maravilloso saber que el único hombre en la historia de la humanidad está desafiando al mundo? Después de poner ante los ojos de los discípulos la meta de la felicidad celestial, Jesús pasa ahora a mostrarles en sí mismo el camino para dicha meta. Y vemos que la cosa conocida de ellos era el caminar junto con Jesús. Conocían que Él era Jesús. Si podemos recordar, Jesús está a poco tiempo de ser apresado, pero vemos algo que Él está anticipando, que ellos puedan tener confianza en ese caminar, que era una meta. La declaración que Cristo acaba de hacer respecto al conocimiento que la meta del camino, esperaba que ellos, si no sabían a dónde iba el Señor, aquí viene la pregunta de Tomás: ¿cómo podían saber el camino? La imagen, imagínate la imagen de los rostros cuando Jesús termina los hombres se quedaban confundidos. Ok, hasta aquí, sabemos a dónde va a ir, ya nos había hablado de esto, de aquello, pero ¿qué onda? ¿A dónde? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar?
Esto es algo que ellos realmente no se esperaban. Era que algo que realmente ellos desconocían por completo. Pudieran haber estado murmurando entre sí, pero solo una persona tenía que salir a relucir, y este era Tomás, que explota con esta pregunta semejante. En el verso 5 es: ¿y cómo vamos a poder, cómo vamos a saber el camino? Y con el fin que Jesús hizo esta pregunta sería para saber cómo estaban ellos. No lo hizo con la finalidad de declararles su sexta declaración: yo soy. Lo hizo con el propósito para que ellos vieran y estuvieran firmes en él, en lo que a continuación iba a proseguir después de su muerte. Estaba afirmando, estaba cimentando esto que iba a acontecer. Jesús es el camino hacia Dios. Eso lo podemos ver en Juan 10:7. Porque Él es la verdad. Apocalipsis 3:7. Sobre Dios, y solo Él posee la vida de Dios. Hay algo tan importante. El propósito de este evangelio, que se repite por todo el libro para llevar a las personas hacia la fe y la salvación. Y eso era lo que realmente Jesús quería dejar en sus discípulos. Eso es lo que realmente se esperaba, de algo que realmente ellos pudieran tener una plena confianza. No en lo que ellos estaban haciendo. Podemos recordar que Él realmente los estaba preparando para algo mucho mejor. Jesús silencia a Tomás. Le paró en alto. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quien rechace su proclamación de la verdad no puede afirmar con legitimidad que conoce a Dios. Mateo 11:27. Juan 5:23. Al cristianismo se le llamó el camino porque los cristianos enseñaron que Jesús era el único camino a la salvación. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Vamos a capítulo 9, versículo 2. Y les pidió cartas para todas las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era lo que Pablo estaba diciendo, por lo que estaban afirmando los cristianos. Y estaban realmente creciendo en número. Ahora conoceremos parte del camino, parte de la verdad y parte de la vida. Jesús mismo dijo: es el camino. Porque en el que Dios y el hombre se encuentran, no es un camino entre tantos. Hechos 4:12. Por nosotros mismos, al árbol de la vida, pero podemos ir a él por medio de Cristo. Apocalipsis 22:14. Todo el que siga las pisadas de Cristo puede estar seguro de que no se desviará del camino recto hacia el cielo. Primera de Pedro 2:21. Entonces, eso nos da una plena confianza hacia lo que Pedro en su carta, está diciendo en el capítulo 2, versos 21. Dice:
Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es muy importante ver que el camino que lleva Jesús, Dios nunca dijo que va a ser fácil. Incluso cuando descifrábamos desde ahorita lo que era camino en el original, podemos ver que es progreso peregrino. Es algo que si muchos de nosotros deberíamos de tener en casa, es este bello y precioso libro que Juan Bunyan en el año de 1600 había escrito desde la cárcel, que tuvo un sueño. Y ahí puedes encontrar realmente cómo era el camino de este personaje llamado Cristian, que tenía que ir hasta la ciudad celestial. No fue fácil. Y este es el camino que nosotros estamos aprendiendo a caminar, que nadie nos está contando que no ha sido fácil. Pero los mismos discípulos, tiempo después, podemos revisar las escrituras, como en el libro de los Hechos vas a ver las anécdotas que acontecieron en cada uno de sus discípulos. También podemos ver la vida que llevó caminando al apóstol Pablo, pero llevaron también una verdad consigo que también era poderosa para que los impulsara a seguir adelante. Cristo es la verdad. No es una verdad cualquiera, científica, religiosa, filosófica, etcétera, sino la única verdad consistente y total de Dios. El alfa y el omega, de la A a la Z, la enciclopedia completa de Dios, Apocalipsis 1:8, sin mezclar error ni falsedad. Esa es la verdad que te hace libre. Jesús habla en el Evangelio de Juan 8:32, cuando dice que si conocieras la verdad te va a hacer libre. Es por eso, al inquirir sobre la verdad, no necesitamos aprender otra verdad que la que está comprendida en Jesús, pues todas las cosas están resumidas y restauradas en Cristo. Efesios 1:10. En Cristo está la clave de todos los enigmas puestos. Él nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Y vamos a leer 1 Corintios 1:30. Podemos ver qué tan importante es esa verdad a la que el apóstol Pablo se refiere a través de esta palabra. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto tiene que ser muy importante para nosotros. Esto tiene que ser clave inicial y fundamento a nuestras vidas. Esto tiene que llevarnos a meditar bien en esta verdad que realmente es una persona. Y Cristo mismo lo dice. Ahora, podemos ver con un poco más de claridad que el camino y la verdad están unidos. Para poder caminar necesitamos una verdad para estar seguros hacia dónde vamos. Y es por eso que también Cristo dice que Él es la vida. No una vida cualquiera a la externa de nuestro vivir, junto con los bienes con que se sustenta la vida temporal, que hemos de estar dispuestos en sacrificar. En las aras de Cristo y del Evangelio, Juan 12:25. Esta es la vida que dura por toda la eternidad. Y esto es maravilloso. En Cristo y por Cristo
estamos para Dios, con esta vida en Dios. Entonces aquí es donde podemos ir formando, ir viendo las partes fundamentales de este camino, de esta verdad y de esta vida, que es en una sola persona. Escuchaba una vez al pastor Paul Washer diciendo en una predicación que él hacía una pregunta y les decía a sus filigreses, a su congregación, ¿cuántas religiones existen en el mundo? Y muchos podemos decir, pues que hay muchas, conocemos muchas religiones. Paul Washer decía que en este mundo solamente existen dos religiones. La religión por las obras y la religión por la gracia. Y el cristianismo califica en la religión de la gracia. Las demás califican en la religión de las obras. Solamente el cristiano está parado por la gracia de Dios. Solamente el cristiano es salvo por la gracia de Dios. Solamente el cristiano es llevado hacia el Hijo por la pura gracia de Dios. No es por nuestras fuerzas, no es porque yo soy el mejor, no es porque yo merezco, no es porque yo soy lo que sé, no, es por la pura gracia de Dios. Y esto nos tiene que abrir un poco más el panorama, porque esto significa que nuestro Señor es realmente que por su gracia realmente nos va a llevar, nos va a cuidar de las cosas extrañas y sobre todo con una verdad en una vida santa, algo que a Dios le agrada, algo que realmente es digno de alabanza. La necesidad de la mediación de Cristo es muy importante. Esta es la respuesta a lo que Jesús afirmaba para poder silenciar la voz que realmente decía Tomás. ¿Dónde está el camino? ¿Por dónde vamos a ir? Muéstranos. Más adelante, ahí mismo en Juan 14:6, la segunda parte es donde Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y qué importante es esta mediación. El hombre caído y todo ser humano es originalmente caído desde el vientre de su madre. Recordemos al salmista en el Salmo 51:5, donde David decía que en pecado lo habían concebido. Entonces, no podemos llegar a Dios, no podemos llegarnos a Dios como Padre, sino llegándose a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre. Es por medio de Él que yo puedo acercarme al Padre. Padre. Sí, mucha gente habla con Dios y el Padre, pero realmente no le conoce, porque no han creído en el Hijo. Jesús mismo dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no los envía. Pero tampoco nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. La creencia posmoderna de que hay muchos caminos a la verdad religiosa es una mentira satánica. F.F. Bruce escribe lo siguiente: Él, se habla de Jesús, es en efecto el único camino por el cual los hombres y las mujeres pueden llegar al Padre. No hay otro camino. Si no parece una exclusión ofensiva, téngase en cuenta que quien hace esta afirmación es la palabra encarnada, el revelador del Padre,
Si Dios no tiene otra vía de comunicación con la humanidad, aparte de su palabra, la humanidad no tiene otra vía para acercarse a Dios, sino esa misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros para proporcionar tal vía de acercamiento. Entonces, qué fuerte está esta escritura que está en un libro que se llama El Evangelio de Juan del señor Bruce. Qué importante es ver que Jesús es el camino. En Juan 1:13 nos dice que el Verbo se hizo carne. Juan habla de lo que realmente es Jesús. Entonces, ¿en qué camino estamos nosotros como iglesia? ¿Por dónde estamos caminando? El que es cabeza del hogar, al que lo pusieron como cabeza y no por cola, ¿en dónde está su camino? ¿Dónde está caminando? ¿Dónde estoy caminando? ¿Estoy realmente parado en la roca, en la piedra angular? ¿Es verdad que mi vida lleva ese camino? Pienso que Tomás se ha de haber sentido avergonzado, pero era necesario que Jesús usara esta declaración, usara este punto para poder ver que realmente darles confianza a ellos. Podemos ver que Jesús realmente, su camino fue fácil. No, fue un camino muy difícil, pero un camino victorioso. 4 o 5 capítulos más adelante, usted va a poder ver la crucifixión, el camino, la muerte. En el capítulo 20 usted va a ver la resurrección, la vida, lo que él había dicho, lo que realmente los discípulos anteriormente no podían. Y ahí empezaba la vida. ¿Cómo podemos concluir este tema? Es muy importante ver lo que Jesús está diciendo acerca de él. En aquel entonces Jesús se lo había dicho a los discípulos, y quiero creer con todo mi corazón que usted y yo somos parte de ese discipulado. Somos parte de ese grupo, de ese pueblo que también está en el camino, la verdad y la vida. Entonces, Deuteronomio 6, del verso 4 al 7 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es muy importante lo que el Señor estaba tratando con su pueblo. Si usted y yo somos parte de ese pueblo, entonces tenemos que tener la plena confianza y la tarea suficiente de un trabajo en un caminar que no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque si se da cuenta ahorita, el mundo está confundido. No quieren ese camino, han escogido sus propios caminos. Ahora, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Es necesario, papá, que enseñes a tus hijos por dónde están caminando.
Ahora la pregunta que nos podemos hacer en esto es, ¿cómo ves a tus hijos de aquí a 5 años caminando en Cristo? Si tu hijo tiene desde 10 años a los 15 años, ¿cómo lo ves caminando? ¿Qué es lo que él estará deseando? Uno de los acontecimientos duros que Cristian tuvo que dejar para seguir el camino a su salvación, el camino de la confusión, el valle de la desilusión. Va a haber momentos en que tus hijos, al igual que tú, se han desilusionado. Pero hay un secreto único que Dios no nos ha desamparado, porque su herramienta es tan clara, tan básica, como decíamos ahorita, que Jesús era la enciclopedia de Dios mismo, todo ahí. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo podemos andar en este camino? ¿Cómo puedo estar seguro que voy caminando en esto? El secreto y la afirmación a esta pregunta, usted y yo lo vamos a encontrar en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero hacer una pequeña aclaración con estos dos últimos, con la palabra prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero hacer un hincapié porque no se trata de tener éxito, fama y fortuna. No, nada que ver de eso. Lo que se refiere a éxito, fama y fortuna, yo creo que esto está después de la muerte. A eso sí puedo decir. Pero mientras estemos aquí, nuestro camino va a ser próspero en el conocimiento, en la palabra, en nuestro caminar. Y es aquí que a través de la palabra de Dios podemos realmente no desviarnos del camino. 2 puntos muy importantes que no te van a separar de este camino: la oración y la palabra. Es muy importante que nosotros tengamos una relación. Ahora, como iglesia, ¿cuánto tiempo invertimos en el Señor? Como familia, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿Realmente Jesús es nuestro camino? ¿Realmente Él es nuestra vida? ¿Realmente Él es nuestra verdad? ¿Qué verdad le contamos al mundo? ¿Qué es lo que lee la gente referente a la verdad que yo digo referente al Evangelio? ¿Es el Evangelio realmente lo que él anhela mi corazón? Yo necesito, al igual que usted, predicarse el Evangelio todos los días. Yo necesito estar con Dios todos los días. Cuando usted ve en Lucas 2:52 cómo Jesús iba creciendo, usted se va a dar cuenta cómo fue preparándose. Y su preparación era en la oración y era en la palabra. Dice la palabra que él crecía en sabiduría. Aquí está la sabiduría de Dios, su palabra. En estatura, y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y esa es la única manera que a través de sus rodillas, a través de la oración, va a conseguir gracia para con Dios. El salmista, el rey David, decía que él no desprecia, Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Entonces, ¿estaré caminando realmente en Jesús? Examinemos nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos guíe, que Dios nos guarde de en estos tiempos difíciles, donde todo está a un clic de pecar. De los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. Qué triste es ver
que uno de los discípulos que caminó con Jesús día y noche, que tuvo el poder de ir a predicar el Evangelio, que escuchó todos los sermones del Señor, terminó siendo el peor de todos los hombres. Me refiero a Judas Iscariote. Es un ejemplo que tenemos y que la palabra de Dios nos dice. Juan dice: ámense. Iglesia, en el camino de Jesús existe el amor. Está la verdad, ese amor, y está sellada en la vida el amor. Vamos a orar y espero que el Señor te lleve de regreso a Él. Si has estado caminando continuamente, gloria a Dios. Pero recuerda que hay hijos que tienen que seguir ese camino. Y no va a venir Dios personalmente a bajar del cielo a instruir, ni la iglesia va a instruir, sino que somos tú y yo para nuestros hijos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque ha sido un tiempo muy especial. Señor, que tú redargullas nuestra vida, nuestros corazones, nuestra mente, que realmente examines el corazón de nuestras vidas para poder caminar en esa verdad, en esa vida que realmente está en tu Hijo. Perdónanos, danos la oportunidad de acercarnos a ti, atráenos a ti, de un modo o de otro, Señor, atráenos a ti. Si los que estamos pasando por un momento de enfermedad, por un momento de aflicción, Señor, si esas son las herramientas, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Pero te damos gracias porque este, Señor, es el camino que realmente tú preparaste en Cristo Jesús. No existe, ni ha existido, ni existirá jamás otro camino que pueda llevarnos a ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Bendice a mis hermanos en sus hogares. Bendice a nuestro pastor, a su familia, y que sean bendecidas las vidas, Señor, de cada uno de tus pueblos, y que nos regocijemos en ti como pueblo y nación en Cristo Jesús. Amén. Que tengan una hermosa tarde. Dios les bendiga. Les amamos y nos vemos el lunes por este medio. Amén.